¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y el día de hoy tenemos un manga que es completamente diferente a lo habitual. Pues imagínense que en un mundo medieval plagado de criaturas fantásticas donde existen héroes y demonios, nace un ser que tiene las capacidades de ir en contra de todo tipo de lógica, pues es un chico que tiene el rasgo de héroe en rango S, uno de los más altos, pero superior a este se encuentra su rasgo de ladrón que se encuentra en la categoría SS. Ya dicho esto, ahora sí comencemos con el video. La historia comienza viendo a un chico que se encontraba corriendo por el bosque. Este último pasaba a preguntarle a otro chico que se encontraba presente llamado Ash que si acaso eso era una competencia. Pasamos a un enfoque aéreo donde vemos a los dos chicos corriendo, y el que estaba hablando anteriormente continuaba mencionando que si él mataba a muchos más, el otro tendría que decirle el secreto acerca de su palma. Vemos entonces que el chico que estaba hablando con una mirada muy seria mirando a su compañero le mencionaba que ese día iba a ser diferente a la última vez, y tan solo tenía que esperar, pues el chico se encontraba preparado para mostrarle su nuevo movimiento, el cual era bastante genial. El otro chico, el cual tiene por nombre Ash, que tiene una especie de cicatriz en su mano mientras observaba a su compañero con una ligera sonrisa, le preguntaba acerca de ese nuevo movimiento y que él esperaba verlo con ansias. Con una ligera sonrisa pasaba a preguntarle al otro chico si acaso él era capaz de detener su racha perfecta de 299 victorias y 0 derrotas. Ash entonces pasó a preguntarle al otro muchacho si acaso su castigo esta vez tendría que ser que él escribiese su nombre en medio de la plaza del pueblo Anderán con su caca. El otro chico, inmediatamente colocándose furioso, pasaba a exclamar que eso era demasiado y le preguntaba a Ash que por qué sus castigos cada vez iban de mal en peor y que eso era bastante molesto. Ash entonces le mencionó al otro chico mientras observaban la luna que si tanto le molestaba entonces tenía que asegurarse de ganar. Ambos seguían acelerando el paso mientras que Ash mencionaba que tenía que prepararse y el otro chico le mencionaba que tenía que hablar por sí mismo. En ese instante vemos que en unos arbustos cercanos a los chicos se encontraban unas especies de criaturas observándolos. Estas últimas rápidamente procedieron a salir de su escondite. Es en ese momento que las criaturas terminaron bloqueando el paso de los chicos y una ventana emergente nos da la información acerca de estas criaturas. Conocidos como monstruos comunes, lobos terribles, cazadores del bosque. Los animales pertenecen a la especie lobos terribles y este pequeño grupo de lobos de reconocimiento o de caza se encuentran rondando el nivel 15. Más información nos menciona que estas bestias viven en el bosque de veneno y monstruos, que es actualmente donde se encuentran los chicos. Cazaban en grupos y tenían la habilidad de cavar madrigueras para así proteger a sus crías de los posibles enemigos naturales. Los chicos, mientras observaban a las criaturas que habían aparecido delante de ellos, al unísono pasaron a mencionar que ya estaban ahí. Ash en ese momento pasó a colocar una expresión seria, mientras que el otro chico tan solo mostraba una ligera sonrisa. Inmediatamente uno de los lobos terribles procedió a balanzarse en dirección hacia Ash, pero este último rápidamente terminó desenvainando su pequeña daga, para luego proporcionarle una fuerte estocada al lobo en el vientre, causando que este último inmediatamente comenzara a gemir de dolor mientras escupía sangre por su hocico. No obstante, vemos como Ash terminó sosteniendo su puñal con aún más fuerza para luego, en un instante y en un parpadeo, terminar observando cómo este último terminó partiendo al lobo feroz por la mitad. Y en modo facherito mientras observaba lo que quedaba de la criatura de reojo, mencionaba que ahora era uno menos. Por otro lado vemos al otro chico el cual estaba cargando el saco que gritaba ataque de tesoro, golpeando a uno de los lobos con el saco que tenía y desprendiéndole así uno de los colmillos a la criatura. Y al parecer ese ataque tan tonto terminó teniendo efecto, pues vemos como el lobo inmediatamente salió volando y terminó estampándose en contra de uno de los árboles. Otro lobo inmediatamente se abalanzó hacia donde se encontraba el chico y terminó mordiendo la bolsa, mientras que el chico inmediatamente le gritaba a este último que tenía que esperar y no tenía que morder eso. Es en ese momento que vemos como el contenido de la bolsa es revelado. Dentro de la misma se encontraban algunas monedas de oro, gemas y piezas de joyería bastante caras. El lobo, luego de haber atacado la bolsa, terminó sosteniendo entre sus colmillos lo que parecía ser una especie de colgante que tenía, como dije, una gema azul bastante brillante, y procedió a retirarse del sitio inmediatamente. Mientras el lobo escapaba por entre sus compañeros, el chico un poco furioso le gritaba que tenía que detenerse. El otro chico, que también se había molestado un poco, pasaba a preguntarle que si acaso su nuevo movimiento especial tenía que ser golpearlos con el tesoro. En un instante, dos de los lobos terribles terminaron atacando al chico inmediatamente, mientras que este último tan solo pasaba a preguntarse que a dónde creía el que iba. Es en ese momento que el chico habla de sí mismo en tercera persona presentándose como X, mientras se mencionaba internamente que el lobo acababa de robarle un objeto a X. Mientras vemos como el chico se preparaba para utilizar una especie de habilidad o movimiento, en un instante terminó desapareciendo de donde se encontraba. Y mientras pasaba rápidamente por el lado de los lobos, el chico pasaba a mencionar que un robo se hacía de esa forma, mostrándonos así como le había quitado a todos los lobos sus colmillos. Mientras el chico dejaba a los lobos atrás y mostrando las cosas que les había quitado, pasaba a mencionar que iba a confiscar sus dientes y uñas. Rápidamente terminó alcanzando al otro lobo que se encontraba escapando de la escena, mientras que pensaba que él había hecho una apuesta con su amigo Ash.
En ese momento vemos cómo el lobo que se encontraba sosteniendo el collar pasó a fijarse que entre sus fauces no estaba el collar sino que se encontraba una especie de rama de madera. X entonces pasó a mencionarle al lobo que había perdido su temperamento y que sus malos hábitos de nuevo habían vuelto a salir. Y mientras mostraba una expresión algo seria pasaba a gritar en voz alta que Ash tenía que mirar con cuidado pues iba a utilizar su verdadera habilidad. X procedió a colocar sus manos en su espalda sacando así o desenvainando rápidamente ambas dagas que poseía y con un rápido movimiento terminó haciendo pedazos al lobo feroz, llamando hacia ese movimiento corte en X. Sonriente y muy contento, el chico pasaba a preguntarle a Ash qué le había parecido a este, añadiendo que había matado a 3 lobos de un solo golpe. Observando entonces a Ash, vemos cómo este último se encontraba sentado sobre una pila de lobos muertos, mientras mencionaba que estaba bien y añadía que mientras él estaba haciendo ese tipo de tonterías y movimientos extraños, él había derrotado a 6 lobos feroces. No conforme con eso, Ash de una forma burlona terminó disparándole uno de sus cuchillos a X, mientras le mencionaba a este último que era bastante despistado. Vemos inmediatamente cómo el cuchillo pasó rápidamente por uno de los costados de Ash y terminó impactando en la frente de uno de los lobos furiosos que se encontraba ya a punto de atacar al chico. Ash en ese momento pasó a mencionar que había matado a otro más, así que ahora era un 7-3. X, que no aceptaba la derrota y veían todo eso como un juego, pasaba a mencionar que eso no contaba y que lo había atrapado mientras se encontraba hablando. Ash inmediatamente le respondió a X que gracias por la patética excusa que le había dado, pero ahora tenía que prepararse para escribir su nombre en la plaza con su propia caca. X, un poco furioso y apenado, pasaba a gritarle a su amigo que le había dicho que eso no contaba y le preguntaba cómo podía él escribir su nombre con caca en la plaza. Ash inmediatamente pasó a mencionarle a X que si quería escribir su nombre el día de mañana en la plaza entonces tendría que comer mucha comida esa noche. Mientras los chicos procedían a retirarse del sitio, X se encontraba gritándole a Ash que le había dicho que eso no contaba, preguntándole si acaso estaba bien, y mientras vemos la silueta de Ash que al parecer se encontraba tapándose los oídos. Momento después los chicos habían gritado que ya habían llegado y vemos lo que parecía ser una cabaña bastante rudimentaria en medio del bosque y estos eran esperados por 2 personas más. La chica mayor, que era la que se encontraba sentada junto al fuego, pasaba a mencionarle a los chicos que habían llegado justo a tiempo para la cena, mientras que la más pequeña, sosteniendo un bol muy feliz, pasaba a darles la bienvenida. La chica mayor entonces pasó a preguntar si acaso X había ganado la competencia de ese día. Ash entonces de forma burlona pasó a mencionar que por supuesto que no, ya que ese mocoso, pero inmediatamente X con un grito pasaba a gritarle que tenía que callarse. La chica pequeña inmediatamente procedió a correr hacia donde los chicos gritando carne y preguntándole si estos últimos tenían carne. X le mencionaba que por supuesto y terminó llamando a la chica Mouse, revelándonos así que este es el nombre de la pequeña. X, actuando como un hermano mayor, mostrándole una ligera sonrisa a la pequeña chica, le mencionaba que para su pequeña Mouse ellos habían robado solomillo a un carnicero. La chica entonces muy emocionada pasaba a preguntar si en serio era solomillo y agradeciéndoles a estos por lo que habían hecho. X entonces procedió a voltear el contenido del saco en el suelo, mencionando que además habían conseguido un montón de monedas de oro y joyas, habían hecho muchísimo dinero ese día. Mouse, un poco sorprendida, pasaba a mencionar que había muchísimas cosas, pero entre todos los objetos que habían conseguido había algo que terminó llamando la atención de la pequeña niña. La chica, mientras sostenía el colgante en sus manos, pasaba a mencionar que esa joya se veía bastante interesante, preguntando si acaso no era verdad, y vemos cómo la joya terminaba desprendiendo un increíble brillo. X pasaba a mencionarle a la pequeña niña que si acaso no era bastante brillante, y añadiendo que le había costado un poco robar ese objeto. La chica mayor, que se encontraba junto a Ash mientras observaba este último, pasaba a mencionarle que X debió de haberse esforzado un poco ese día para conseguir todo eso. A lo que Ash, un poco serio, pasaba a mencionarle que no tenía que mencionarlo, pues este último casi fue atrapado por un tipo al inicio. Mientras vemos cómo Ash se encontraba viendo a X, la chica pasaba a mencionarle que ya ella se lo había mencionado en múltiples ocasiones, no tenían que exagerar en las cosas que hacían. Ash entonces pasó a mencionar en voz alta que todo era debido a esa promesa, pues ese mocoso, mientras observamos a X, seguía añadiendo que él había dicho que haría que ellos se quedaran en una casa cálida para ese invierno. La chica entonces, mientras mostraba una cálida sonrisa para Ash, pasaba a mencionar que él también había trabajado duro ese día y le preguntaba si acaso ya no iban a comer. Momentos más tarde, en el interior de lo que parecía ser la pequeña cabaña o choza, vemos cómo X se encontraba comiendo una especie de sopa. Este último se encontraba bastante maravillado y mientras comía mencionaba que la comida estaba realmente asombrosa, afirmando que era como se esperaba, la sopa de Annie era realmente asombrosa y ese es el nombre de la chica adulta. Esta última entonces pasaba a mencionar que tenía que comer cuanto quisiera, refiriéndose a X. Ash inmediatamente pasó a mencionar que él nunca se hubiese esperado que los vegetales silvestres dieran ese tipo de sabor y que siempre terminaba sorprendido con la comida de Annie, pasándose a agradecerle a Annie inmediatamente y mencionando que no tenía que preocuparse por el dinero incluso si iban al pueblo, añadiendo así que ellos irían al pueblo de Enderaan en las afueras de la frontera, y que allí se podía comprar una casa si tenía el suficiente dinero sin importar si era joven.
afirmando entonces que iban a comprar una casa de 2 pisos en el cual el primer piso sería el restaurante de Annie, que sería solamente para el uso de los aventureros, y en el segundo piso estaría su hogar. Era por esa razón que tenían que trabajar bastante duro y arduo para que el día en el que puedan comprar esa casa terminase llegando. Esto se lo terminaba mencionando X a Ash. Mouse entonces pasaba a mencionar que ella también se iba a esforzar lo suficiente. Ash entonces pasó a mencionar que en realidad él creía que ya podían dejar de robar. X, bastante sorprendido, pasaba a preguntar que si acaso eso era verdad, mientras que Annie mencionaba que si estaba hablando en serio. Ash entonces pasó a mencionarle a los chicos que él había escuchado que el precio de una casa de 2 pisos en el pueblo de Enderan era de 300 monedas de oro, y si añadían las ganancias que X había conseguido ese día, entonces podía dar por sentado que tenían 300 monedas de oro y un poco más. X se encontraba realmente emocionado, mencionando que eso era genial y que entonces tenían que irse mañana en la mañana para así poder conseguir la casa de sus sueños. Y mientras observamos el collar como se encontraba situado sobre las monedas de oro, X seguía añadiendo que esa sería su última comida en el bosque y que todos tenían que comer mucho y dormir bien. En ese mismo momento cambiamos de escena y nos encontramos en el pueblo, donde alguien se encontraba llamando a un capitán en un gran edificio. Vemos entonces en lo que parecía ser una especie de oficina una chica que se encontraba parada preguntando que cómo iba la búsqueda, a lo que el hombre que se encontraba sentado le mencionaba que no iba tan bien. La chica entonces pasaba a mencionarle si acaso iba a ser que un noble se vuelva el prodigio de Ragnar, añadiendo que ella ya le había dicho que eso era completamente imposible. Se nos presenta entonces a la chica como Nikina Ben de los Caballeros Azules y esta es la vicecapitana. La chica continuaba añadiendo que ya sabía bien que si no nominaba a alguien ese año sería descalificado de su posición, preguntándole si acaso no lo sabía ya. El hombre mencionaba con una gran sonrisa que como sea y que eso no era tan grave, por eso no le preocupaba ser despedido. Vemos al hombre sentado en la silla que realmente es un papucho mientras afirmaba que preferiría ser despedido antes de nominar a un noble. Nos presentan a este papucho como Magnon Ryui de los Caballeros Azules y este es el capitán. Ryui afirmaba que el comandante lo amaba y era por esa razón que no lo iba a dejar ir. La vicecapitana mientras exhalaba le mencionaba al capitán que qué clase de planes tenía en su mente, a lo que este último le mencionaba que no tenía nada importante en lo que pensar. Y mientras el capitán se encontraba mordiendo una manzana, mencionaba que él tan solo quería que los nobles probaran una porción de su propia medicina. Ben le mencionaba que podía comprenderlo, pero seguía añadiendo preguntándole que si por cierto, qué había hecho con la piedra de mazmorra, preguntándole si había tenido éxito en recuperarla. Ryui le mencionó que por supuesto, y que personalmente él fue con el equipo de exploración y la consiguió él mismo en persona. Mientras metía sus manos en los bolsillos pasaba a mencionarle que la tenía justo ahí, pero inmediatamente se percató que no estaba en el bolsillo que la tenía, mencionando que era bastante raro. Seguía buscando por todos los bolsillos de su ropa mientras se levantaba de la silla y mencionaba que definitivamente la tenía por algún sitio. Es entonces que vemos cómo terminó sacando una carta de uno de sus bolsillos, la cual tenía unas piedras y al mismo tiempo lo que parecía ser una especie de cupón. La vicecapitana al tomar el cupón pasaba a mencionar que si acaso realmente era un cupón del 30% en una tienda de dudosa procedencia y para el que no lo sabe es una tienda de la vida alegre. Ben mientras observaba el cupón pasaba a mencionarle a su capitán que él se encontraba mirando ese tipo de cosas en lugar de centrarse en su trabajo y que lo iba a reportar inmediatamente con el comandante. El capitán, que se encontraba bastante sonrojado, inmediatamente comenzó a alzar la voz mencionándole a Ben que no tenía que hacerlo, que eso era de Kenta, otro de sus subordinados, y preguntando por qué ese rufián había dejado algo como eso dentro de sus ropas. Ben inmediatamente le mencionaba a su capitán que no tenía que acusar a Kenta, pues ella sabía que él era completamente inocente. La chica entonces, colocándose seria nuevamente, le preguntaba que si realmente lo había recuperado y que si acaso no era así, añadiendo que si la había perdido sabía que eso se volvería en una gran emergencia, preguntándole si ya no lo sabía. El capitán, mientras pensaba en dónde la había dejado, mencionaba que él definitivamente la había recuperado. Y mientras recordaba un momento que había sido completamente inusual para él, mostrándonos así que se había topado con X, él se encontraba mencionándose que él ese mismo día temprano se había encontrado con un pequeño rufián, que luego de disculparse pasó a despedirse rápidamente de él y salir corriendo. El capitán, tocándose el mentón, pasaba a mencionar que no podía pensar en nada diferente a eso, pues posiblemente él sea el culpable, mencionando entonces en voz alta que había regañado a un pequeño ladrón temprano. La vicecapitana, mostrándose un poco seria, le mencionaba que si acaso estaba bromeando, y seguía añadiendo que cómo pudo bajar la guardia así tan de repente. Mientras observaba al capitán, la vicecapitana seguía añadiendo que no podía creer que la espada más poderosa de los caballeros fuese superada por un pequeño ladrón. Pero el capitán, con una mirada aguda, se encontraba pensando que no había sido eso, pues no había forma de que él haya bajado su guardia en ningún instante. Él siempre mantenía una gran capa de maná rodeando todo su cuerpo excepto cuando se encontraba durmiendo, afirmándose internamente que eso era completamente imposible y que ese pequeño rufián como tuvo las agallas para hacer algo como eso. Y mientras se imaginaba lo que pudo haber pasado, se preguntaba si acaso se estaba diciendo que ese chico era lo suficientemente hábil como para poder engañarlo. Engañar a alguien como él, el capitán de los Caballeros Azules.
El capitán entonces pasó a mostrar una ligera sonrisa, y mientras miraba hacia el frente hacia donde se encontraba la vicecapitana mencionaba que eso era bastante tentador, exclamando inmediatamente que definitivamente fue ese pequeño rufián, ese pequeño niño había sido el que lo había robado. Ben pasaba a mencionarle que entonces eso realmente se había convertido en una emergencia, mientras seguía añadiendo que si un monstruo obtenía ese poder entonces por lo menos terminaría creando una mazmorra de rango oro, lo cual eventualmente terminaría convirtiendo a toda esa área en un simple páramo. El capitán mientras se colocaba una camisa pasaba a mencionarle a Ben que tenía que pensarlo de manera positiva, pues había sido él el que le había perdido la reliquia, preguntándole si acaso no era así. Entonces el capitán procedió a tomar su espada. Momentos después y saliendo donde se encontraba el escritorio, el capitán pasaba a mencionar que podía ir a buscarlo y tan solo tenía que recuperar la joya. Vemos entonces cómo el capitán al parecer se encontraba activando una habilidad, y efectivamente se encontraba activando una habilidad que tiene por nombre emisión de maná, desprendiendo una gran cantidad de brillo de todo su cuerpo que incluso bloqueaba la mirada de la vicecapitana Ben. Ese brillo pasó a extenderse por toda la mansión en la cual se encontraban y al mismo tiempo vemos cómo también se extendía por toda la ciudad. El rango del área era tan grande que incluso había salido de la ciudad y se encontraba adentrándose por los bosques, hasta que su habilidad terminó llegando incluso al campamento donde se encontraban los chicos e inmediatamente terminó sincronizando su maná con el de la joya. En ese momento el capitán supo dónde estaba y mencionaba rápidamente que la había encontrado, afirmando entonces que la piedra de mazmorra estaba en la parte norte del bosque. Ben pasaba a preguntarle si acaso se refería en serio al bosque, preguntándole si se estaba refiriendo al bosque de veneno y monstruos. El capitán al escuchar ese nombre se encontraba un poco sorprendido, pues no sabía a qué se refería la chica. Ben pasaba a mencionar que poseía ese nombre porque ese bosque es el hogar de monstruos de alto nivel y al mismo tiempo de plantas venenosas, afirmándole a Ryu que incluso los soldados no se atreven a acercarse a ese sitio. Mientras el capitán se encontraba observando a Ben y acercándose a una de las ventanas le mencionaba que hay personas que viven y sobreviven en ese lugar. Observando entonces a la chica con una mirada decidida y mostrando una ligera sonrisa pasaba a preguntarle que si acaso eso no era realmente emocionante. Y mientras el capitán hacía la pirueta de cancerbero pasaba a mencionarle a Ben que volvería pronto. Cambiamos de escena y nos encontramos en lo que parecía ser una fogata que ya se encontraba apagándose. En medio del bosque vemos lo que parecía ser la tumba de una persona y alguien parado delante de la tumba en silencio. Resultó entonces que esa persona era Ash, y por detrás de este se encontraba X que pasaba a preguntarle qué se encontraba haciendo y que si acaso no podía dormir. Ash entonces pasaba a mencionar que tenía razón, él no podía dormir. Y mientras Ash se encontraba observando la tumba pasaba a mencionar que ya que ellos tendrían que partir el día de mañana se sentía algo extraño. X sentándose al lado de la tumba pasaba a mencionarle a Ash que él sentía que iba a morirse pronto, a lo que Ash pasó a preguntarle a qué se refería. X pasó a mencionarle que se refería cuando lo había encontrado enterrado en ese montón de cenizas, hace aproximadamente 5 años. Con una gran sonrisa, X seguía añadiendo que cuando despertó ni siquiera recordaba su propio nombre, y él pensó que incluso era un tonto en ese momento. Ash se molestó un poco y pasó a preguntarle a quién llamaba tonto, mientras afirmaba que lo estaba diciendo el niño que ni siquiera podía leer. Pero luego Ash terminó calmándose y mostrando una ligera sonrisa. Momentos después vemos la sombra de los 3 chicos y Ash pasó a agradecerle a X por todo lo que había hecho. X pasó a preguntarle a Ash por qué decía algo como eso tan de repente y que si acaso este último ya se encontraba con sueño. Ash, observando la luna, pasaba a mencionarle a X que si no hubiese sido por él entonces él no sería capaz de haber salido de ese bosque. Seguía añadiendo que gracias a que había arriesgado su vida todos los días y robando cada día, ahora mismo eran capaces de sobrevivir. X entonces pasó a mirarlo en silencio con una mirada un poco fría. Ash continuaba añadiéndole que gracias a su robo se habían podido salvar, así que podía estar orgulloso de lo que había hecho, pues gracias a él algunas personas tendrían hogar y cómo comer. X, en lugar de sentirse feliz, tan solo se encontraba observando a Ash de manera seria, para luego pasar a tararear un poco. Aprovechando esa oportunidad, X pasó a mencionarle a Ash que si realmente se sentía agradecido con él, entonces tenía que decirle cuál era el secreto de su palma. Ash inmediatamente le respondió que tan solo lo iba a hacer si escribía su nombre en la plaza del pueblo con caca. Inmediatamente X pasó a molestarse mientras exclamaba que ya se lo había dicho antes, que eso no contaba, y antes se encontraba diciendo todas esas cosas vergonzosas. Ash, mientras cruzaba sus brazos, pasaba a mencionarle a X que eso era una cosa y esta era otra completamente diferente. En ese momento a lo lejos se escuchó un fuerte sonido proveniente del bosque. Sonido que terminó alarmando a ambos chicos mientras pensaban que ese sonido, un intruso había entrado al bosque. Vemos cómo se trataba de Ryu, el cual se encontraba preguntando si acaso eso era una trampa, mostrándonos así como había varios troncos rotos en el suelo. Ryu, el cual se encontraba motivado sosteniendo una de las lianas venenosas en su mano, pasaba a mencionar que mirar que ese rufián era bastante astuto, no se lo había esperado. Y que una trampa de ese tamaño, preguntando si acaso el chico no se encontraba solo, pues no era algo que una sola persona pudiese hacer. X pasaba a mencionarle a Ash que no tenía que preocuparse, pues si ellos eran soldados quedarían atrapados entre los árboles y serían incapaces de moverse.
Pero otro ruido proveniente de la misma dirección del anterior terminó alarmando aún más a los chicos, causando que Ash inmediatamente pasara a exclamar que ya habían activado la segunda trampa y que estos últimos eran bastante rápidos. X entonces inmediatamente tuvo una pequeña corazonada, mencionando que eso no podía ser y preguntando si acaso era ese tipo. Ash, un poco sorprendido y sin comprender la situación, pasaba a preguntarle a X a qué se refería con eso. X entonces, mostrándose un poco nervioso y recordando lo que había pasado, pasaba a mencionar que posiblemente sea el dueño de la gema azul, el cual lo había descubierto cuando se encontraba robando una manzana, pero si alguien se encontraba viniendo detrás de él, tan solo podía ser ese tipo. Exclamando entonces que podía ser el tipo que había visto en el pueblo, él se veía bastante fuerte y podría ser un soldado. Sin perder el tiempo, los chicos terminaron levantando a ambas chicas, mencionándole a Annie y a Mouse que tenían que despertar rápidamente y que se irían en ese momento, pues un soldado se encontraba viniendo detrás de ellos. Annie inmediatamente pasó a preguntar que si en serio era un soldado y por qué un soldado se encontraba viniendo detrás de ellos. Ash, mientras observaba el baúl de oro, pasaba a mencionar que creían que era el dueño de la gema que habían robado ese día y al parecer esa persona era ordinaria, así que por esa razón necesitaban salir de ahí inmediatamente. Vemos como a mitad de la noche los chicos se encontraban huyendo de lo que anteriormente era su casa. Ash se encontraba pensando que él nunca pensó despedirse de ese lugar de esa forma, disculpándose entonces con la tumba de una persona que tenía por nombre Mito Hyung, afirmando entonces que él se aseguraría de volver pronto para así poder visitarlo. Luego de eso, los chicos terminaron llegando a lo que parecía ser la entrada de una cueva con raíces espinosas venenosas. X pasaba a mencionar que tenían que entrar por ahí. Y mientras se preparaba para ingresar mencionaba que esa era una guarida de lobos abandonada rodeada por árboles venenosos, y que la guarida era tan grande que incluso atravesaba una montaña, era por esa razón que podrían salir del otro lado sin problemas. Seguía añadiéndole a sus compañeros que el camino era un poco complicado, así que tenían que seguirlo con muchísimo cuidado. Vemos entonces cómo los chicos se encontraban caminando por la guarida de los lobos abandonada mientras que alguien le mencionaba a X que habían enredaderas venenosas más adelante, por lo que tenía que tener cuidado. X, el cual iba liderando el camino y cortando todas las lianas venenosas, se encontraba pensando que él no iba a dejar que se desperdicie su oportunidad siendo atrapados de esa forma. Pues pase lo que pase, él se iba a encargar de proteger a sus amigos. Ya luego de un rato los chicos terminaron viendo la salida. Y Ash le mencionaba a X que la salida estaba un poco más adelante. La chica entonces continuaba añadiendo que ya casi lo lograba, mientras que X le mencionaba a todos que tenían que aguantar un poco más, pues para intentar darle palabras de ánimo. Mientras seguían corriendo, Ash pasaba a mencionar que había una enredadera peligrosa detrás de Annie. Ash, que se encontraba viendo a Annie cargando a Mouse, pasaba a sorprenderse un poco, pues se dio cuenta que esta última se encontraba algo cansada. En ese instante se dio cuenta que una de las enredaderas venenosas se acercaba por detrás de Annie y que ambas se iban a estar en peligro si eso los llegaba a tocar. Rápidamente y por instinto, Ash terminó soltando la bolsa con monedas de oro para cortar la liana que se dirigía hacia la espalda de las chicas, llamando la atención de todos los presentes. Annie se alegró porque Ash la hubiese ayudado y X pasaba a mencionar que este último era bastante confiable. Pero X tan solo se encontraba mirando fijamente la bolsa de oro que estaba a punto de caer entre las lianas venenosas. Al caer, la bolsa terminó enganchándose en una de las espinas de las lianas, rompiéndose y dejando caer una gran parte del tesoro que tenía adentro. Annie entonces pasó a gritar que el tesoro se había salido, lo que causó que ambos chicos rápidamente voltearan en dirección hacia este. X inmediatamente comenzaba a maldecir mientras mencionaba que no había nada que pudieran hacer, ordenándole inmediatamente a Ash que se quitara la camisa para poner las monedas de oro dentro. Los chicos estaban bastante apresurados y Ash pasaba a mencionar que las monedas estaban cayendo por los hoyos de las mangas de la camisa. X entonces pasó a mencionarle a Ash que no tenía que perder ninguna maldita moneda de oro. Al parecer los chicos se encontraban bastante apresurados, pero Annie terminó llamando la atención de los chicos mencionándole a estos últimos que si acaso eso no era, mostrando así una mirada bastante preocupada. Pasamos a ver entonces que en la sombra dentro de las enredaderas habían algunos animales acechando a los chicos. Esto resultó ser una gran manada de lobos terribles que rápidamente se encontraban acercándose a ellos. Annie entonces pasaba a mencionar que se encontraban rodeados y que había aproximadamente unos 50 de ellos, mostrándonos así como todos los lobos ya se encontraban situados alrededor de los chicos. A pesar de estar al borde de la muerte, los chicos se encontraban bastante calmados, y esto lo demuestra Ash preguntándole a X que cuál era su récord actual. En ese momento, X con una sonrisa pasó a mencionarle que no lo sabía, llamándolo rufián y añadiendo que una cosa era segura, y era que ese récord lo iban a romper en ese día. Ash entonces pasó a mencionarle a Annie que tenía que esconderse detrás de ellos junto a Mouse. X respaldaba las palabras de su compañero mencionándole a Annie que no tenía nada de qué preocuparse, pues ellos se harían cargo de todo eso por su cuenta. Annie inmediatamente procedió a sacar una daga de quién sabe dónde, mencionándole a los chicos que al parecer ellos ya lo habían olvidado, pero ella fue la mejor estudiante del tío Mito, así era como se llamaba el tipo de la tumba.
Vemos como incluso Moe se preparaba para atacar con lo que parecía ser una especie de palo, mientras Annie mencionaba que todos iban a sobrevivir e iban a salir de ahí juntos. Ash, mostrándose serio, pasaba a preguntarle a X si acaso quería hacer una apuesta, a lo que X le preguntaba si acaso iba a ser justo ahora, y Annie los terminaba regañando mencionándoles que se tenían que concentrar y llamándolos tontos. Rápidamente la chica le dijo a los demás que ahí venían los lobos, mostrándonos cómo estos últimos ya se preparaban para atacarlos. El primero en ser atacado fue Ash, el cual rápidamente se preparaba para arremeter en contra de los dos lobos feroces que se dirigían rápidamente hacia él. El chico se encontraba pensando internamente que tenía que ser aún más rápido, por lo menos uno más, tenía que acabar con todos ellos rápidamente, partiendo a lobos por la mitad como si de mantequilla se tratara. X, mientras observaba a sus compañeros pelear, se mencionaba internamente que necesitaba que la estamina de Annie y de X necesitaba que ellos la guardaran aunque sea un poco más. Sacando sus dagas y preparándose para atacar, X mencionaba que tenía que pelear mucho más rápido que ellos, para que así no tuviesen tanta carga y no se terminaran agotando tanto como él. Rápidamente X terminó acabando con varios de ellos. Mientras se preparaba para continuar atacando, pensaba que él no sabía por qué lo estaban persiguiendo, pero iba a matar a todos y cada uno de ellos para poder salir de ese sitio con vida. Annie, que al parecer no solo sabía cocinar, pues también sabía utilizar el cuchillo para cortar las carnes, se encontraba golpeando a uno de los lobos y alejándolo de ella. Momentos después de eso y después de múltiples cortes, pasamos a ver cómo los chicos se encontraban realmente exhaustos. Vemos esto en la cara de X y de Ash. Y desde una vista aérea nos damos cuenta que a los pies de los chicos se encontraban una gran cantidad de lobos terribles asesinados. X rápidamente pasó a preguntarle a Ash que cuánto había matado él, a lo que el chico le respondía que no lo sabía, aunque una cosa estaba seguro y era que habían sobrevivido. X entonces, a modo de alarde, pasaba a mencionarle que si lo había visto, él de verdad había utilizado su corte en X para acabar con muchos de ellos. Luego de esa pequeña plática, los cuatro chicos se encontraban recogiendo el oro y vemos cómo Ash le mencionaba a sus compañeros que tenían que ponerlo adentro rápido. Annie pasaba a mencionar que no había tiempo para hacer celebraciones, mientras que X mencionaba que no tenían que tirar ninguna sola moneda y tenían que guardarlo con mucho cuidado. Ash entonces terminó mirando de reojo, dándose cuenta que el collar se encontraba detrás de él y pensando que esa gema era la razón por la cual habían arriesgado su vida para robársela a los lobos. Levantando la gema, Ash añadía que casi la perdía, y observando esta última seguía añadiendo que ahora que lo pensaba, los lobos tan solo se dirigían hacia la gema. En ese momento Ash pensó que tenía una extraña luz, preguntándose si acaso había algo dentro de la gema. Al mismo tiempo que Ash se encontraba preguntándose eso, podemos ver cómo detrás de este último se encontraba lo que parecía ser un lobo terrible aún más grande que los anteriores. X se percató inmediatamente de eso y corrió hacia donde se encontraba Ash, gritándole a este último que había algo detrás de él, pero para cuando Ash terminó volteando fue muy tarde. X terminó llegando primero y mientras se empujaba a Ash le mencionaba que tenía que agacharse, llamándolo idiota y preparándose para recibir el impacto de la criatura. Un fuerte zarpazo por parte del lobo terminó impactando en el cuerpo de Ash, el cual mientras se encontraba tratando de detenerlo se mencionaba que su brazo se había roto tan solo con un ataque y que ese puto monstruo lo había dañado. X seguía pensando que aún podía pelear y tan solo necesitaba que ese monstruo no lo volviese a golpear de nuevo. Vemos entonces el brillo de dos ojos en la oscuridad mientras que una notificación de sistema pasaba a mencionarnos que la habilidad se encontraba activándose, habilidad pasiva de Ortus, activando la habilidad mordida doble. Y para los que no lo sepan, Ortus es de la mitología griega y pertenece a un perro gigantesco de 2 cabezas. X, mientras se encontraba volando por los aires, pasaba a mencionar que si acaso había realizado 2 ataques consecutivamente. Vemos entonces la silueta del cuerpo del chico que al parecer fue perforada por las garras del lobo. Ash a lo lejos se encontraba observando cómo el cuerpo del pequeño X salía volando por los aires. Y al ver cómo el cuerpo de este último se encontraba ya a punto de desplomarse en el suelo, Ash pasó a gritar rápidamente el nombre de X. La criatura entonces procedió a dar un paso hacia adelante para así dejarse ver y salir de las sombras. Una ventana del sistema pasó a mencionarnos la información acerca de la criatura, era de rango raro, tiene por nombre Ortus y tiene la característica de mordida doble. Es de la especie lobos terribles y tiene un nivel de 44. La información sigue añadiéndonos que es un monstruo que había evolucionado de un lobo terrible y había adquirido magia. Ese último es el líder de los lobos terribles y cuyo aliento resuena a través de todas las guaridas en las que esté. Ash, sin perder el tiempo, terminó acercándose rápidamente hacia donde se encontraba X. Y mientras Ash se encontraba observando al lobo terrible sin quitarle la mirada de encima, se encontraba pensando que por qué él nunca se imaginó que un monstruo jefe como ese existiera en ese sitio. Ash rápidamente pasó a percatarse de algo, mencionando que al parecer esa cosa no se encontraba dirigiéndose hacia ellos. Mirando cómo se comportaba la criatura, seguía pensando que al parecer esta última estaba buscando algo, preguntando si quizás estaba buscando esa gema. Aprovechando esa oportunidad, Ash pasó a cargar a X en su espalda y vemos cómo X le mencionaba que al parecer tenía sueño y que él tenía que tomar a Annie y a Mouse y escapar del sitio y dejarlo atrás.
Ash, que no quería hacer algo como eso, pasaba a mencionarle que tenía que dejar de decir tantas tonterías y llamándole idiota, mostrándose así bastante furioso. Luego de dejar a X junto a las chicas, vemos como Annie se encontraba bastante alterada observando en las condiciones en las cuales se encontraba X. Ash entonces pasó a mencionarle a Annie que tenía que tomar a Mouse con ella y escapar rápidamente, que ellos la seguirían después. Pero como era de esperarse, Annie pasaba a mencionarle que de qué tonterías estaba hablando, preguntándole que cómo podría dejarlos a ambos atrás y tan solo salir corriendo. Ash le mencionaba que no tenía que preocuparse, pues ellos estarían detrás de ella, ordenándole que se fuera inmediatamente. Y Annie, que se encontraba sosteniendo a X, pasaba a mencionarle que no quería hacerlo, mientras lo llamaba idiota y le seguía añadiendo que no quería irse. Mientras X lentamente iba perdiendo la conciencia, un recuadro de color verde terminó apareciendo delante del chico, mencionándole que la misión oculta había sido encontrada. X entonces pasaba a preguntarse que de dónde provenía ese sonido. El sistema rápidamente pasó a mencionarle que las características se revelan al estar entre la vida y la muerte, añadiéndole que si era capaz de superar esa difícil prueba se le concederá la característica valiente. X, que se encontraba escuchando todo lo que mencionaba el sistema porque recordemos que él no sabe leer, se encontraba pensando que estaba alucinando y que creía que su muerte estaba cerca. En ese momento vemos como Ash, mientras sujetaba lo que parecía ser una correa que se encontraba en su dedo, o sea la marca que tenía en su mano, pasaba a mencionar que por ahora tan solo tendrían que recurrir a eso. Annie, que al parecer ya sabía de qué se trataba, pasaba a gritarle a Ash que si acaso iba a utilizar ese poder, afirmándole que podría morir. Vemos entonces como lo que tenía en la mano o la marca que tenía Ash en la mano al parecer era como una especie de cierre, y al abrir este último terminó saliendo un poder verde de su mano. Ash entonces pasó a mencionarle a Annie que él sabía que podría morir, pero si no lo hacía entonces el que terminaría muriendo sería X. Ash, mientras tenía un recuerdo de su infancia, pasaba a mencionar que él fue capaz de salvar a X cuando estaba a punto de morir debido a que se comió unos hongos que eran venenosos. Y todo eso fue gracias a ese poder, pero como resultado fue del que quedó casi al borde de la muerte y estuvo en coma por una semana. Y luego de eso, la persona que se encontraba en la tumba, o sea Mito, le había mencionado a Ash que apenas había logrado sobrevivir, y era por esa razón que debería de mantener su poder en secreto, pensando el chico que eso era lo que él le había dicho y que nunca tenía que revelar ese poder de nuevo. Es entonces que Ash, determinado, pasó a mencionar que incluso si él se desmayaba en ese sitio, no iba a dejar que X muriera así simplemente, dejando salir lo que parecía ser algo de color verde, una esfera de color verde de su mano. Vemos entonces que la esfera verde resultó ser un pequeño slime que iba en dirección hacia donde se encontraba X muy mal herido. El pequeño slime, que se dirigía rápidamente hacia donde se encontraba X, al impactar con el cuerpo del chico inmediatamente hizo que una gran luz de color verde terminara imbuiendo todo su cuerpo. Una ventana del sistema pasó a mencionarnos que la herida fatal de X fue curada, dejando con 3 signos de interrogación el espacio donde iría el nombre. Otra ventana del sistema pasó a mencionarnos que el objetivo de la misión, salvar al camarada que peleaba por vivir, había sido cumplida con éxito. Otra más pasaba a mencionarnos que todas las condiciones se habían cumplido. Una última ventana de estados pasó a mencionarnos que la característica valiente había sido activada. Vemos en ese instante cómo rápidamente se terminó levantando X, que ya se encontraba completamente recuperado de sus heridas, mientras mencionaba que si acaso eso era todo, preguntándole a Ash si acaso el secreto de su palma era que de ella salía un pequeño slime. Ash se encontraba realmente sorprendido al darse cuenta que X se había recuperado rápidamente. X entonces, mientras observaba a Ash, pasaba a mencionarle que eso era jodidamente genial, preguntándole por qué se lo había escondido durante tanto tiempo. Vemos entonces cómo Ash, que se encontraba bastante apenado mientras cerraba la cremallera de su mano, pasaba a mencionar que ese poder estaba bien, pero necesitaba utilizar demasiada estamina de todas formas. X rápidamente procedió a extenderle su mano a Ash para ayudarlo a levantarse, mientras le preguntaba que si acaso podía continuar peleando. Ash entonces le mencionó a este último que por supuesto, llamándolo idiota. Mientras vemos la mirada determinada de ambos chicos, X pasó a mencionar que entre ellos dos acabarían con esa cosa, a lo que Ash rápidamente pasó a preguntar que cómo lo iban a hacer. Mientras los chicos observaban al jefe y se preparaban para atacarlo, X pasó a mencionar que luego de volver a la vida había aprendido un nuevo movimiento especial. Ash, inmediatamente confiando en su compañero mientras se preparaba para atacarle, mencionaba que estaba muy bien y le preguntaba que cuál era el plan que deberían de seguir. Es entonces que X pasó a mencionarle a Ash que él tenía que llamar la atención de la criatura y así él le daría la oportunidad para robar a ese bastardo. Ash, que no comprendía del todo a lo que se refería X, pasó a mencionarle que él no sabía de lo que estaba hablando, aún así no podía dejar de confiar en su camarada. Y mientras vemos cómo ambos chicos se preparaban para atacar, X pasó a mencionar que entonces era momento de acabar con la criatura, desapareciendo ambos chicos en un instante. Ambos rápidamente cargaron en dirección hacia la criatura, preparándose para atacarla. Inmediatamente una de las cabezas del lobo terminó dirigiéndose hacia donde se encontraba Ash, ya a punto de devorarlo. Mientras Ash se encontraba analizando al jefe, pasaba a mencionar que esa cosa era un monstruo jefe y que para él se acabaría el juego en el momento en el que la criatura le proporcionara aunque sea un solo golpe.
Aliviándose un poco y seguía pensando que por fortuna y mientras vemos la cara furiosa del lobo, Ash seguía añadiendo que esa cosa no se encontraba dirigiéndose hacia ellos. Mientras esquivaba una de las cabezas del lobo y pasaba por encima de la otra, Ash seguía añadiendo que estaba buscando esto, sacando el colgante que poseía el lobo entre uno de sus colmillos. Con su daga terminó estirando tanto el colgante que este inmediatamente terminó reventándose por la correa y mandando la gema hacia el aire. Mientras esto pasaba, Ash mencionaba que la criatura se encontraba obsesionada con la joya. El plan de Ash de distraer a la criatura había tenido éxito, pues vemos como ambas cabezas del lobo terminaron mirando en dirección hacia donde había volado el colgante. El chico que ya había aterrizado cuando sucedió esto aprovechó para trepar por una de las piernas de la criatura y procedió a realizarle un fuerte golpe en el pecho, el cual era su punto vital, mencionándose que acabaría con él mientras estaba distraído. Luego de realizar el ataque vemos la cara de Ash de frustración mientras este se encontraba chasqueando y mencionando que ese bastardo monstruo era mucho más resistente y fuerte de lo que él se había imaginado, pues terminó reventando su daga. Mientras vemos como el ataque que había realizado Ash no había funcionado, la criatura en un rápido movimiento terminó capturando el colgante en el aire y volvió a estar en su posición de guardia nuevamente. El chico mencionaba que él había utilizado gran parte de su poder antes, y mientras se mostraba bastante exhausto, seguía añadiendo que toda su estamina se encontraba, pero antes de continuar con la oración vemos como ambas cabezas del lobo se preparaban para devorar al chico. Mientras los lobos estaban a punto de devorar a Ash, vemos como X terminó llamando su atención, causando que los lobos miraran hacia arriba y un gran brillo terminó encegueciéndolos. Ash mientras venía en el aire pasaba a gritarle a la criatura que le iba a robar su poder, y mientras se encontraba recubierto por un aura anaranjada le mencionaba que tenía que dárselo todo a él, lanzando así una especie de rayo que salía de su cuerpo y terminó capturando completamente el cuerpo de la criatura. Una ventana de sistema pasó a mencionarnos que el objetivo era la habilidad Ortus. Un recuadro pasó a mostrarnos la habilidad del prota, mencionándonos que él poseía la habilidad Robar, que es un efecto exclusivo de valentía. Esta habilidad le permite al usuario robar tanto las estadísticas como habilidades de su objeto, y la tasa de éxito es proporcional a la velocidad del usuario. Y mientras el prota absorbía la energía anaranjada con uno de sus brazos, una ventana de sistema nos mencionaba que la habilidad se encontraba activa con éxito. Otra ventana de sistema pasó a mencionarnos que la habilidad Ortus había sido robada. Para el lobo fue completamente diferente, pues una ventana de sistema de color rojo le mencionaba que la habilidad Doble Tajo había sido robada por X. Otra ventana de sistema de color rojo le mencionaba a la criatura que ya no podía utilizar su habilidad de doble corte ya que esta última había sido robada. El prota mientras seguía absorbiendo el aura anaranjada que se dirigía hacia su brazo le mencionaba a la criatura que ahora su habilidad le pertenecía, mostrándonos así los detalles de la habilidad, la cual tiene por nombre Doble Tajo, que es una habilidad robada y es una habilidad pasiva. Los ataques cuerpo a cuerpo tienen una alta probabilidad de causar daño doble. Ash, que se encontraba desde el suelo observando a X, pasaba a preguntarse si acaso el poder de robar las habilidades de un monstruo realmente existía. Por otro lado, el lobo inmediatamente procedió a atacar a X, pues este último le había robado una de sus habilidades y pensaba devorarlo en un instante. La criatura procedió a acercarse lo suficiente hacia donde se encontraba el prota, y ya a punto de cogerlo con sus fauces, este último rápidamente procedió a cerrar su mandíbula pensando que ya había atrapado al chico. Pero el prota en el aire se había movido tan rápido que la criatura no logró alcanzarlo, y este último ya se encontraba cerca de su punto vital. Cuando ya se preparaba para atacar y acabar con la criatura, Ash mencionaba que era como si alguien le estuviese diciendo en su cabeza cómo tenía que pelear. El prota seguía mencionando que Doble Tajo era la habilidad que le poseía la criatura y ahora con esa misma habilidad lo iba a derrotar, mientras lo llamaba pedazo de M. El ataque que había hecho el prota al parecer no había tenido efecto en la criatura, pues esta ni se inmutó, y mientras vemos como la daga que tenía el prota se encontraba pegándose a la criatura, vemos como esta última ni siquiera había perforado. Pero después de aplicarle suficiente fuerza vemos como la punta de la daga terminó entrando en el cuerpo de la criatura y una ventana del sistema pasaba a mencionarle que la habilidad pasiva se encontraba activa. Doble Tajo, los ataques cuerpo a cuerpo tenían la oportunidad de causar el doble de daño. Y en ese momento el prota realizó su ataque en X, el cual iba multiplicado por 2. Vemos entonces cómo este ataque le había realizado una gran cantidad de daño a la criatura. Y momentos después vemos como la herida había sido bastante profunda, hasta el punto en el cual por la herida que le había realizado el prota a la criatura botaba una gran cantidad de sangre. El prota entonces procedió a retroceder un poco para reposicionarse, mientras que la criatura seguía quejándose y botaba una gran cantidad de sangre por sus hocicos. Luego de eso el monstruo terminó sucumbiendo y cayó acostado en el suelo. El prota, bastante cansado, le mencionaba a su amigo Ash que él había dado el último golpe a la criatura, así que por esa razón él ganaba. Ash, mientras se tapaba la cara, pasaba a mencionarle al prota que como él deseaba, mientras lo llamaba mocoso, y añadiendo que finalmente había conseguido su primera derrota. Mientras el prota cogía la bolsa con dinero y se la colocaba en el hombro, le preguntaba a sus compañeros si acaso los habían matado a todos. Y luego de eso, mientras caminaban en dirección hacia la salida, el prota mencionaba que ahora era tiempo de decir adiós a todo ese bosque. Mientras los chicos corrían rápidamente hacia la salida de la madriguera, el prota seguía añadiendo que luego de eso encontrarían un río y al seguirlo su nuevo hogar estaría, pero inmediatamente se queda en silencio.
Pues al salir de la cueva pasamos a ver como una gran cantidad de osos monstruosos se encontraban esperándolos. Vemos la cara de Annie y de Ash de sorpresa, mientras que la chica pasaba a mencionar que cómo podría ser eso posible, preguntándose si acaso ese que estaba enfrente no era el jefe del bosque. Una ventana emergente apareció delante de la imponente criatura, mencionando que esta era una criatura legendaria, el oso Jack, el líder de los osos cornudos, y es de la especie osos cornudos, poseyendo así un nivel 60. Más información seguía mencionándonos que él es el jefe del bosque de veneno y monstruos y ha dirigido el clan de los osos cornudos por casi un siglo. Aparte de eso, se dice que él posee un cristal en su frente que contiene una gran cantidad de maná acumulado en un largo periodo de tiempo. En ese momento, del saco de tesoro que llevaba el prota, una luz terminó saliendo de este último, causando que el prota pasara a preguntar en voz alta que a qué se debía esa luz. Ash mencionaba entonces que esa luz provenía de la gema azul y maldiciéndose mencionaba que él tuvo que haberla dejado en la cueva en ese momento. El jefe de los osos mientras miraba la luz pasaba a mencionar que ese era un poder que les pertenecía a ellos y que no era algo que un simple ser humano pudiese codiciar. Ash inmediatamente procedió a desplegar su daga mientras le mencionaba al prota que si acaso podía realizar la misma cosa que hizo antes. El prota, que también ya se estaba preparando para atacar, le mencionaba a su compañero que no tenía que preguntar lo que era obvio, llamándolo así idiota. La voz de un tercero hizo acto de presencia, llamando la atención de ambos chicos, y mientras seguía añadiendo que al derrotar a Ortus eso había sido sin duda algo increíble. Pero ahora mismo ese no era un nivel al que unos chicos pudiesen enfrentar. El prota y Ash inmediatamente se quedaron sorprendidos mirando de dónde provenía la voz y de quién se trataba. Este era Ryuk, que se acercaba a los chicos mientras le mencionaba que él les ahorraría las molestias, así que él se iba a encargar de todo eso. El prota, al mirarlo a lo lejos, pasó a mencionarle que si acaso él era, pero inmediatamente es interrumpido por Ryuk, el cual pasaba a mencionar que primero lo iba a hacer porque él era un caballero, causando así que el oso gigantesco se quedara observándolo sorprendido. Ryuk seguía añadiendo que la primera frase de caballerosidad dictaba que los caballeros protegerían a la humanidad. El oso, al cual no le importó nada eso, pasó a ordenarle a sus hermanos que fueran a atacar rápidamente. Y mientras vemos como una gran cantidad de osos cargaban hacia donde se encontraba Ryuk, el jefe de los osos pasaba a mencionar que era tiempo de recuperar su poder, el cual les pertenecía. Ryuk al parecer no le había dado tanta importancia a eso y se mantenía con una mirada estoica. Y mientras sostenía su espada para desenvainarla, vemos un momento después como uno de los osos terminó siendo partido a la mitad. Y luego de que Ryuk terminase de desenvainar su espada, pasaba a mencionar que era una habilidad de la espada luna completa, un camino de la espada, mostrándonos así como todos los osos, incluso el jefe, fueron partidos con su ataque. Y ese ataque tiene por nombre corte. Vemos así entonces como Ryuk tan solo con un simple movimiento de su espada había acabado con todas las criaturas. Ryuk al parecer se mostraba bastante serio cuando peleaba, a diferencia de cuando estaba reunido con la vicecapitana. Los chicos que se encontraban observando todo eso muy sorprendidos pasaban a mencionarse que eso no podía ser y que ese era un poder abrumador. El jefe de los osos, que había sido partido por la mitad, mencionaba que eso era imposible, y que ese era pero antes de terminar con la oración vemos como Ryuk terminó realizando más cortes, acabando así con todos los monstruos. Los chicos que habían observado todo eso pasaban a mencionar que acababa de derrotarlos tan solo con un simple golpe. En ese momento, Ryuk, mientras exhalaba, procedió a guardar su espada rápidamente, añadiendo que si ahora estaban listos para recibir su castigo. Ante esto, el prota dio el primer paso hacia adelante, acercándose hacia donde se encontraba el capitán de las alas azules. El prota, que se encontraba acercándose y a punto de llamarlo anciano, procedió a corregirse mientras mencionaba que si acaso le había dicho que era un caballero, preguntándole que si no era cierto. Seguía añadiendo que lo sentía por haberlo robado y que él iba a aceptar todo el castigo completamente, mostrándonos así como Ash no se encontraba conforme con esa decisión. El prota en ese momento pensó que sus compañeros y amigos tenían que vivir, y seguía añadiendo que esos chicos solamente hacían lo que él les decía, pidiéndole así a Ryuk que por favor tenía que llevar a esos chicos hacia el pueblo de Ederam, pero vemos como el prota inmediatamente se encontraba perdiendo la conciencia y al mismo tiempo tanto él como Ash terminaron cayendo al suelo inconscientes. Annie y Mouse rápidamente terminaron corriendo hacia donde se encontraban los chicos para intentar socorrerlos, pero vemos entonces como Ryuk dejaba salir una pequeña sonrisa. Momento después vemos como los chicos se encontraban llamándolos y vemos como el prota rápidamente se despierta muy alarmado. Un poco sorprendido al darse cuenta de la gran habitación en la que se encontraba, pasaba a preguntar qué era ese lugar. Mirando hacia su lado se encontraba Ash y el prota pasaba a preguntarle a este último qué había pasado. Pero Ash le mencionó que también acababa de despertar y no sabía lo que estaba pasando. El prota entonces pasó a preguntar que entonces dónde estaba Annie y Mouse y si acaso estas últimas se encontraban a salvo. Ryuk entonces pasó a mirar a los chicos fijamente mientras mencionaba que finalmente habían despertado. Al escuchar la voz y mirar a la persona que tenían enfrente, ambos pensaron al mismo tiempo que esa persona era el mismo que los había salvado. La cara del papucho Ryuk no se hizo esperar y mientras miraba a los chicos de forma bastante dudosa les mencionaba que ellos dos, y mientras se encontraban en la silla sentados les mencionaba que tenían que convertirse en caballeros.
Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Quiero mencionarles que este protagonista realmente me recuerda muchísimo a Asa de Black Clovers. Y bueno, ya sin más que decir, por acá estarán apareciendo los saludos del video de hoy. El primer comentario del video pasado, como los suscriptores pagos del canal. Muchas gracias muchachos por todo el apoyo, y quiero recordarle a aquellas personas que no están suscritos de forma paga al canal, si tienen la posibilidad de hacerlo me ayudaría muchísimo, ya que son mis principales patrocinadores. Ya sin más que decir muchachos, espero que gocen de un excelente día, una muy buena tarde, una linda noche, y nos vemos en el próximo video.